Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, CONAPO, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema Proyecciones de la Población de México, el cual tiene como objetivo presentar los aspectos básicos del tamaño y estructura de la población de México, así como los principales indicadores que permiten conocer la evolución de la fecundidad, la mortalidad y la migración, entre otros fenómenos demográficos relevantes. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar a mi compañero el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Consejo Nacional de Población, damos la bienvenida a nuestro expositor, al maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de análisis estadístico e informática. Y bien, a continuación, cederé los micrófonos al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Gracias, yo muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Agradecemos que se hagan un espacio en su agenda para seguirnos en este ciclo de sesiones que hemos concertado con el Consejo Nacional de Población, el CONAPO, el día de hoy con el tema Proyecciones de la Población de México. Y déjenme platicarles que justamente antes de iniciar la sesión platicamos con el maestro Luis Felipe Jiménez, director de análisis estadístico e informática del CONAPO, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Que pues de alguna manera estamos teniendo una primicia aquí porque recientemente el día 11 de julio se celebró el Día Mundial de la Población y en ese contexto fue que el CONAPO publicó las proyecciones de la población en México y pues ahora las traen para todas y todos ustedes con el objeto de que reflexionemos sobre lo que mi compañera Yojara Ortiz comentaba. Bueno, ¿y cómo es la población de México? ¿Cómo es su estructura? ¿Cómo es esta tendencia en cuanto a los aspectos fundamentales que tienen que ver con fecundidad, mortalidad, inmigración? Y pues esto es justamente lo que el día de hoy el maestro Luis Felipe Jiménez Chávez nos va a platicar con el tema proyecciones de la población en México, que se suma, como ustedes saben, amigos, amigas, pues como parte de este ciclo de sesiones, 11 sesiones que tenemos concertadas con el CONAPO. Ya hemos hablado acerca del consenso de Montevideo, las líneas básicas en materia de demografía. Ya hemos hablado acerca de la ENAPEA, la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes, sobre el tema de envejecimiento. Y pues hoy nos toca hablar justamente de estas proyecciones de la población en México. Es un tema de lo más relevante y el maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de análisis estadístico e informática del CONAPO, nos hará la exposición de este tema. Y por supuesto también déjenme decirles a nombre de la Secretaría de Gobernación, de la FED y nuestro titular, el Ignacio Valle Fernández, que agradecemos Luis Felipe que nos acompañes. Agradecemos también y por tu amable conducto quisiéramos agradecerle a la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población, pues toda esta valiosa colaboración que hemos logrado con el equipo del CONAPO para hacer posible este ciclo y particularmente el día de hoy tiene esta sesión, proyecciones de la población en México. Ojalá que sea no solo de su interés, amigos y amigas, sino y sobre todo que haya una aplicación práctica, porque al final ese es el propósito de los diálogos del INAFED, contribuir a fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y contribuir a la formación profesional de todas y todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, pues al final el maestro Luis Felipe, como siempre, nos apoyará dejando sus datos de contacto por si alguien tiene alguna duda adicional. Esperamos que haya muchas preguntas, muchas dudas durante esta transmisión
Y también CONAPO y todo el equipo de trabajo, como siempre, nos brindan información adicional, documentos, ligas de contacto, internet, en fin, que también esperamos que todos y cada uno de ustedes las aprovechen plenamente. Muchas gracias por su atención y esperamos que disfruten esta sesión de proyecciones de la población en México. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización en el INAFED. Y pues ya para dar inicio con este tema, cederé los micrófonos al maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de análisis estadístico e informática en CONAP. Adelante, puede activar su micrófono. Perfecto, muchísimas gracias. Les agradezco si me habilitan la sección para compartir pantalla, por favor. Listo, muchas gracias. Bueno, muy bien, pues muchas gracias a los compañeras del INAFED por la invitación. También reciban un cordial saludo de parte de la maestra Gabriela Rodríguez, titular de la Secretaría General del CONAPO, y en este caso la Coordinación de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva. Queremos compartir con cada una y cada uno de ustedes los resultados de las proyecciones de la población de México y las entidades federativas para los próximos años. Además de mostrarles cifras, resultados, para nosotros es muy importante posicionar este proyecto por la relevancia que tiene para la toma de decisiones de política pública en diferentes dimensiones de los diferentes órdenes de gobierno a nivel federal, estatal, municipal, y también mostrar todo el esfuerzo interinstitucional que implica este proyecto y demás. Y además tenemos justo en este momento una particularidad, y es pues la pandemia por la COVID-19 provocó alteraciones también en las estimaciones demográficas, y en ese sentido, conforme a la literatura y conforme a los datos que se han ido recopilando sobre el tema, sobre la mortalidad, la fecundidad y la migración, pues se tienen resultados de unas proyecciones de la población que nos permiten crear escenarios, pero también tomar decisiones en torno a la política pública en términos de mediano y largo plazo. Con esto, entonces vamos a dar paso a la exposición. Planeo demorarme 30-40 minutos, y cualquier duda e inquietud, pues vamos a estar atentos a sus preguntas. En ese sentido, es importante comentarles que para realizar las estimaciones de las proyecciones de la población, es muy importante elaborar un ejercicio, ¿sí?, de armonización de las fuentes que se tienen hasta el momento en que se elaboran las proyecciones en el país. Ese ejercicio de armonización es importante porque, si bien nuestros pilares para actualizar unas proyecciones de la población son los censos de población y vivienda, ustedes recordarán que en el año 2020 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía levanta el censo, cumpliendo con la tradición histórica de México de cada década levantar información. El censo también está acompañado de una serie de fuentes de información que nos posibilitan conocer de manera precisa, ¿sí?, cómo se van comportando y cómo se va distribuyendo la población dentro de un momento específico. Entonces, acompañados del censo, también tenemos en el país, somos un país privilegiado porque tenemos encuestas especializadas en dinámica demográfica, entre esas la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. La última se recolectó en 2018, y ahora en 2024 pues el INEGI va a volver a levantar información. En la NADIT tenemos información valiosa para indicadores de salud sexual y reproductiva, pero también para temas como mortalidad infantil y demás. Entonces, esas encuestas especializadas abonan a complementar, ¿sí?, y a retroalimentar la información que nos aporta el Censo de Población y Vivienda. Pero también en estos ejercicios de planeación y de consolidación de las cifras antes de realizar las proyecciones de la población, se tienen que nutrir con los registros administrativos, con las estadísticas vitales, y aquí es muy importante la labor de las instituciones y dependencias municipales para facilitar y promover el registro oportuno de
de las defunciones, de los nacimientos y en algunos casos también temas migratorios. Entonces, los registros administrativos es otra fuente de información que permite caracterizar a la población en términos de cómo nos reproducimos, cómo fallecemos y cómo nos movemos o cambiamos de residencia de un lugar a otro. Entonces, en ese sentido, a todo este esfuerzo de armonizar, de concentrar fuentes de información, tradicionalmente en el país se le ha llamado conciliación demográfica, un esfuerzo de conciliar todas las fuentes de información disponibles que tenemos en el país para a través de esa conciliación, ¿sí?, poder realizar ejercicios prospectivos, esos ejercicios prospectivos que nos dicen, bueno, tenemos esta situación del país en un momento determinado y si todo sigue constante, si no se hiciera una ejecución de política pública, eso es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, por eso es muy importante el ejercicio de la conciliación demográfica para tener ejercicios prospectivos. Pero bueno, es importante denotar que ese ejercicio de la conciliación demográfica, como yo les decía, es un esfuerzo interinstitucional que coordina la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, pero también tenemos el apoyo de demógrafos, demógrafas, que a través de diferentes métodos actualizados de armonización, de corrección y de suavizamiento de la información, nos posibilitan, ¿sí?, tener un ejercicio prospectivo novedoso, consistente y que en ocasiones también hemos visto que está muy cercano a las estimaciones que se tienen de los censos, a las enumeraciones. Entonces, esto nos permite al CONAPO seguir contribuyendo y a la vez cumpliendo con uno de los atributos que tiene el CONAPO en el marco del reglamento de la Ley General de Población, donde se establece que esta institución es la encargada de analizar, evaluar, sistematizar y producir las estimaciones sobre los fenómenos demográficos y con esto elaborar las proyecciones de la población. Entonces, esto nos posibilita cumplir con esto, pero también seguir siendo el referente en los términos y en las cifras de población para la toma de diferentes ámbitos de la política pública. Entonces, en este caso, los demógrafos y las demógrafos que nos apoyaron hacen parte del Colegio de México, del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, el CEDUA, y también es importante reconocer el apoyo técnico y financiero que se tiene para el desarrollo de este proyecto por parte del Fondo de Naciones Unidas para la Población, UNPA. Entonces, este esfuerzo, además de tener esta labor interinstitucional, durante 2 o 3 años el CONAPO estuvo elaborando talleres especializados en la dinámica demográfica, donde participaron las 17 instituciones que conforman el Consejo Nacional de Población, Educación, Hacienda, Cultura, Bienestar, Relaciones Exteriores, INEGI, etcétera. Y a partir de la retroalimentación y la definición de los métodos para el análisis de cada uno de los componentes, se posibilita tener una conciliación demográfica consistente. En este caso, la conciliación demográfica se realizó desde 1950 hasta 2019. Se tuvo esa información que nos permite ser la población base para elaborar un ejercicio prospectivo. Ese ejercicio prospectivo en este caso se definió a partir de 2020 y va hasta 2070, o sea, 50 años de prospectiva demográfica que nos permite analizar diferentes escenarios y planear el país que queremos en términos de cómo nos movemos la población y a partir de esta información pues tomar muchas decisiones e incluso estimar indicadores estratégicos para la política pública. Entonces, en esta lámina quería enfatizar en eso, en el esfuerzo colectivo, en los años que se han estado trabajando para que tengamos hoy en México este proyecto tan interesante, estas cifras, y con esto, una vez ya consolidamos las cifras, entonces el CONAPO se da la tarea de difundir la información a través de diversos instrumentos que permitan llegar a cualquier parte de la población. Y entonces por eso se ofrecen las bases de datos, pero también para personas que no manipulan bases de datos o que tienen esas cuestiones, ofrecemos visualizadores, pues ofrecemos infografías, ofrecemos artículos de investigación donde se analiza de manera más precisa cómo interpretar los indicadores
que se derivan de las proyecciones de la población, folletos y carteles. Aquí justo la invitación es, bueno, esto es lo que nosotros hemos propuesto a lo largo de los años, pero siempre son bienvenidas las retroalimentaciones. A lo mejor un órgano municipal nos puede decir, ¿saben qué? Nos gustaría que, no sé, busquemos otra estrategia de comunicación que nos ayuden con trípticos, no con póster, y eso es muy importante también, esa retroalimentación, y la información está abierta cuando ya, la invitación está abierta cuando ustedes ya vean esta información, entonces de esa manera pues irnos retroalimentando entre instituciones y demás. Entonces, bueno, con esta parte paso a relevar un poco por qué la importancia de las proyecciones de la población. Después de todo el proceso de la conciliación demográfica y de tener estos resultados prospectivos, pues esto nos permite prevenir, nos permite especificar cuáles serán las demandas en el futuro, ¿sí? Ante los cambios demográficos de la población. Hace unas semanas veíamos el envejecimiento demográfico, los cambios en la estructura por edad en la población, y eso qué retos demográficos, qué desafíos demográficos va a generar para el país en términos de vivienda, en términos de escuelas, de asistencias de cuidados, pero también en seguridad social, comercio, transporte. Entonces, aquí lo que intentamos mostrar es que las proyecciones de la población son cifras, es información que nos permite planear el presente, pero también el futuro y hacia dónde se va. Y pues esto es relevante para diferentes instancias de gobierno, pero incluso también hasta en instituciones privadas. O en ocasiones nos ha pasado también solicitudes de información en las aerolíneas, vuelos, proyecciones de población, aeropuertos. Todas estas cuestiones son muy importantes. Y esto pues es importante relevarlo y comentarlo en el sentido en que esta información pues nos brinda información oficial sobre los montos poblacionales de la población, pero siempre desagregada por edad, por hombres y mujeres, y a partir de eso pues delinear y de manera estratégica planear la dinámica demográfica. Entonces vamos a los resultados. En ese sentido, pues el 11 de julio, en conmemoración del Día Mundial de la Población, nuestra secretaria general, en compañía de la secretaria de Gobernación, se presidió el pleno del Consejo Nacional de Población. Y en esa ocasión se presentaron las principales cifras preliminares de las proyecciones de la población, y aquí les voy a presentar algunos de los resultados. Entonces, bueno, lo que podemos ver es que a partir del 2000, ¿sí? En la conciliación demográfica se puede constatar que el crecimiento de la población es un crecimiento lento, sí, está cercano a tasas de crecimiento del 1% anual, y ese crecimiento lento pues se pronostica que hasta 2053 será el año en que la población seguirá creciendo, y a partir de ese año se decrecerá la población. Entonces, el tope máximo será en 2043, donde llegaremos a 147 millones de personas, y después en 2070, que es el último año de la proyección, se estima 141.4 millones de mexicanos y mexicanas. Esos cambios en términos de crecimiento pues repercuten también en la estructura por edad de la población. Entonces, en esta pirámide, como lo habíamos visto, pues vemos los cambios demográficos y cómo esos cambios demográficos se repercuten en la participación porcentual que van a tener los grupos de edad y la distribución entre hombres y mujeres. Pero las pirámides, aquí lo que nos podemos ver es en color rosa, como en 1950 teníamos una pirámide con una base muy ancha. En 2023, que es la que está en color verde, pues esa base se reduce, pero aún así niños y niñas siguen teniendo una participación importante si la comparamos con los grupos de edad adultos o mayores, pero en 2070 pues vamos a ver ya que no va a tener tanto una forma de pirámide, sino que los grupos de edad adultos y mayores pues van a tener una participación porcentual relativa interesante e importante, lo que nos va a generar desafíos, retos y pues aprovechar toda la dinámica del envejecimiento demográfico. Pero también, si quisiéramos ver estos indicadores o estas pirámides de población desde otra perspectiva, la edad mediana es un indicador estratégico porque nos permite analizar
cómo se distribuye la población de acuerdo a la edad. Entonces, en 2023, de acuerdo con las nuevas proyecciones de la población, la edad mediana es de 30. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de los mexicanos y las mexicanas que residimos en el país tienen menos de 30 años o más de 30 años, ¿sí? Este indicador en 2070 será de 48 años, es decir, va a avanzar en 18 años y esto nos va a mostrar cómo en la medida en que vamos evolucionando en el tiempo, pues tendremos un país con mayor población en términos de edad, o sea, una edad más avanzada. Ahora bien, es importante reconocer que el país en términos demográficos y en términos de la distribución de la población, pues tiene diferentes diferentes características. Y cuando analizamos esto a nivel de las entidades federativas, pues es claro aquí en analizar que en términos porcentuales el Estado de México en 2023 representa el 13.4% de la población. De esos 131 millones que se estimaron en 2023, el Estado de México tiene 13.4, pero también tenemos otras entidades que tienen participaciones relativas importantes que están en color verde, en este caso de este mapa, empezando por Jalisco, la Ciudad de México con 6%, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Puebla y Chiapas. Y tenemos otras entidades con menor participación, pero eso no implica que también tengan desafíos intrínsecos a su naturaleza de entidades. Pero aquí lo interesante es al comparar este mapa 2023 que está al lado izquierdo con el mapa del 2070. Entonces vemos que cambian algunas entidades en su tonalidad, en su color. Por ejemplo, Baja California, que está en la parte de arriba, en 2023 representa el 3% de la población total del país y en 2070 se pronostica una participación del 3.7%. Entonces ya pasaría a ser una de las entidades con mayor población. Eso es interesante analizar esos cambios. Y en ese sentido, pues también es importante reconocer otras entidades, así como Baja California, el caso de Querétaro, que te pasará de una participación del 1.9% al 2.5%. Pero así como unas van aumentando su participación relativa, tenemos otras entidades que de acuerdo con su dinámica demográfica, con la interacción de la fecundidad, de la mortalidad y de la migración, se pronostica que van a disminuir su participación porcentual. Aquí estamos, por ejemplo, como la Ciudad de México, que tendría 7.1 en 2023 y pasaría al 4.6% en 2023, y el Estado de México también en términos porcentuales reduciría su porcentaje. Esto es importante porque, como bien yo les decía, bueno, esto es un ejercicio prospectivo que siempre y cuando si hay un tema coyuntural que no podamos predecir, pues las proyecciones en ocasiones no conocemos el futuro, lo que va a pasar, pero si hay un efecto de una política pública que determine lo de la distribución territorial de la población o demás, pues eso va a incidir en que cambien estas cifras. Pero esto es con base en lo que tenemos hasta el momento, con la información demográfica que se tiene en el país, que por cierto es importante posicionar que México es uno de los países con información estadística y demográfica muy rica y que nos permite tener estudios como estos. Ahora bien, pues como bien habíamos dicho, entonces en la pirámide de población veíamos esos cambios en los grupos de la población. Y en términos porcentuales, ¿qué información nos brinda las proyecciones de la población? Aquí claramente vemos en estas barras de izquierda a derecha nos están mostrando los cambios en el tiempo. Y vemos que estas barras en años estratégicos, como esos colores, esas tonalidades que representan grupos de edad específico, van teniendo más protagonismo, ¿no? Entonces, el color un poco más intenso, el rojo intenso, nos representa a los niños y niñas de 0 a 11 años. Vemos que en 1950 era de 36.5 y ese porcentaje en 2070 va a ser de 10.5%, ¿sí? Se va a reducir en casi menos de la tercera parte
pero en sentido opuesto vemos que las personas mayores del país van a tener mayor protagonismo en términos porcentuales. Pasamos de un 4.8% en el 50, en 120 años después a 34.2%. Entonces esto no es cuestión de hablar de protagonismo, sino es cuestión de hablar que vamos a tener un país con otras demandas específicas y que necesitamos también fortalecer todas estas cuestiones donde el Estado, el mercado, las familias, toda la equidad intergeneracional, pues permita que tengamos un país armónico y una adecuada cooperación y armonía entre los diferentes grupos de edad. Y bueno, pues resultado de estas cifras de población, para poder establecer estas proyecciones, el CONAPO pues analiza cada uno de los componentes de la dinámica demográfica. Uno de esos componentes es la mortalidad. Y la mortalidad, un indicador estratégico que nos permite dar seguimiento, ¿sí? También a muchos objetivos de desarrollo sostenible, es la esperanza de vida al nacer. Es un indicador que a partir de las tasas de mortalidad que experimentan las entidades federativas y el país en general, sí se supone que si una cohorte se expusiera a esas tasas de mortalidad, ¿cuánto se esperaría que viviera en cada año específico? Entonces, lo que vemos aquí en esta gráfica es, bueno, vemos una tendencia creciente en el tiempo. En el primer año de la conciliación era una esperanza de vida que oscilaba entre 40 y 50 para hombres y mujeres, pero esos cambios pues nos han mostrado que de acuerdo a los avances en términos de sanidad, en infraestructura hospitalaria, el control de las enfermedades transmisibles y demás, pues nos muestran un crecimiento, una tendencia a la alza. Sin embargo, vemos un pico entre 2020 y 2021. Ese pico fuertemente relacionado con la pandemia por la COVID-19, ¿sí? Muchos y muchas de ustedes habrán escuchado, bueno, en los años de pandemia se incrementó, hubo exceso de mortalidad, ese exceso de mortalidad si lo queremos medir comparado con lo que se espera, el número de personas que se esperarían que iban a morir en esos años, y eso obviamente repercute en un indicador como la esperanza de vida al nacer. Entonces, hay ya muchos estudios donde se constatan y se hacen estudios comparativos y se menciona cuántos años de vida o de esperanza de vida al nacer perdió cada uno de los países. Entonces, en México, estas cifras nos constatan y nos muestran que para esos años en específico, las mujeres perdieron alrededor de 4 años y los hombres, en términos de esperanza de vida, alrededor de 6 años si se compara con el año previo a la pandemia. ¿Sí? Eso es importante relevarlo, pero después con los pronósticos y demás, se espera que ya a partir de 2022 se recupere la tendencia que se tenía ese indicador con respecto a los años de la pandemia y siga con ese crecimiento o esa tendencia a la alza. Sin embargo, pues es importante comentar que tenemos un país que en términos demográficos es muy heterogéneo. Y es importante pues, comentar que tenemos unas ciudades con mayores incidencias de las enfermedades no transmisibles, pero también la violencia, los homicidios, y eso también puede afectar de manera drástica estas tendencias. No todas las entidades pueden tener la misma tendencia positiva, y es importante de aquí pues, delinear diferentes acciones para que esas acciones pues, se repercutan y que al momento de tener estimaciones de estos indicadores nos muestren un avance también en las condiciones de vida de nuestras poblaciones. Pero bueno, este es el indicador a nivel nacional. En 2070 se estima que las mujeres seguirán teniendo una esperanza de vida al nacer mayor que los hombres de 86.4 años y los hombres una esperanza de vida cercana a los 80.0 años. ¿Y cómo es este comportamiento a nivel de las entidades federativas? Estos mapas en 3 colores para hombres y mujeres nos muestran, con algunas excepciones, la desigualdad en términos de esperanza de vida al nacer que tenemos en el país. Es notorio que las entidades federativas que están en el sureste del país concentran las menores esperanzas de vida al nacer. Se le suma a Zacatecas, pero son las esperanzas de vida en 2023 más bajas, e incluso si quisiéramos ver el caso específico,
Chiapas, una esperanza de vida en los hombres de 70 contra una de 74.6 de Nuevo León, que es la más alta en el país. Y en el caso de las mujeres, pues esa brecha se mantiene en 4 años, 76.2 para Chiapas y 80.7. Entonces tenemos también que las entidades federativas que tienden a tener la mayor esperanza de vida en nacer el país, casi muchas se ubican en la frontera, y con la excepción de algunas del centro del país, como la Ciudad de México, Colima y Querétaro. Pero entonces, eso es muy importante reflejarlo para comentar también que la conciliación demográfica, las proyecciones de la población, pues también nos brindan información sobre indicadores estratégicos y mostrar cómo esos indicadores estratégicos pues, están relacionados con diferentes acciones. En este caso, si hablamos de esperanza de vida, pues el sector de salud, el sector de seguridad, muchas dimensiones que permiten contrarrestar o no el indicador. Ahora bien, hablando de otro componente, ¿sí? Que incide de manera directa en la fecundidad, en las cifras de la población, es la fecundidad, ¿sí? Y la fecundidad, que es esos indicadores asociados a cómo nos reproducimos la población, y un indicador esencial es la tasa global de fecundidad, que resume el número de hijos promedio que tienen las mujeres que están en edad reproductiva. Edad reproductiva en términos demográficos se ha acotado de 15 a 49 años, pero a partir de esos de 15 a 49 años pues se hacen unas desagregaciones estratégicas para mirar cómo la fecundidad tiene diferentes comportamientos para las mujeres de 15 a 19, de 20 a 24 o de 45 a 49 años en el país. Y cómo cada uno de esos grupos de edad, además de tener diferentes comportamientos, pues contribuye de manera diferente al indicador de la tasa global de fecundidad. Pero, ¿qué podemos decir sobre la fecundidad a partir de las proyecciones de la población? Los resultados nos muestran de manera consistente, como en muchos países, que en el tiempo esa tasa global de fecundidad ha tendido a disminuir. Teníamos en 1970 ¿sí? Una tasa global cercana de 6.5, cercana a los 7 hijos promedio por mujer, y esa ha ido disminuyendo en el tiempo. Se estima que en 2023 esa tasa es de 1.91 y en 2070 este indicador va a tomar un comportamiento leve, un comportamiento más bajo. Entonces, aquí también en esta gráfica del lado derecho mostramos que el país sigue siendo heterogéneo en términos de fecundidad. Tenemos, si bien estas tasas para el nivel nacional, tenemos unas entidades federativas con tasas globales de fecundidad más altas y otras más bajas. ¿Cuáles son las tasas, las entidades federativas con las más altas? Chiapas y Zacatecas, y en el caso de Baja California y la Ciudad de México, son las entidades que históricamente y de manera prospectiva se caracterizarán por tener las tasas de fecundidad más bajas. El mapa 2023 pues, nos muestra la tasa global de fecundidad. Ustedes pueden ver en color naranja, es la única entidad, Chiapas, con una tasa global de fecundidad cercana a 2.9 hijos o hijas promedio por mujer. Y tenemos otros casos extremos, ¿sí? Como el caso de la Ciudad de México con 1.4. Entonces, esto nos muestra de diferentes escenarios de la fecundidad en el país. Pero en la siguiente lámina queremos enfatizar en un indicador estratégico de la fecundidad que incluso ha sido una política de gobierno en los últimos años, que está relacionada con la Estrategia Nacional de Prevención para el Embarazo Adolescente. Y esto es un indicador que, a partir de la armonización de las diferentes fuentes de información, la Secretaría General del CONAPO puede brindar la tasa de fecundidad adolescente, y nos muestra también de manera estratégica cómo este indicador ha tenido cambios en el tiempo, avances en el tiempo. Antes era un indicador muy elevado y que incluso ha disminuido, si hablamos en términos del periodo más reciente, de 2012 a 2023, pasó de 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes a cerca de 60.3 nacimientos. Entonces, esto es para en términos de fecundidad. Pero otro elemento importante y esencial para analizar es la migración, ¿sí? La migración es ese componente social que está directamente relacionado con cambios socioeconómicos, con cambios de seguridad, cambios socioambientales,
que incitan a que las personas tomemos o no la decisión de cambiar de nuestros lugares de residencia habitual. Entonces, y más en México, si hablamos en términos de migración, la migración podemos entenderla en dos sentidos, a través de la migración internacional y a través de la migración interna. México en el campo de la migración internacional juega un papel estratégico dentro de la geopolítica mundial, en el sentido de que se caracteriza históricamente, y esto es lo que ahorita les voy a explicar esta gráfica, se caracteriza históricamente por ser un país expulsor de población. La mayoría de la población que sale de México se sitúa en los Estados Unidos de América, y esto también lo posiciona como un país en los últimos años de retorno. Muchos también retornan al país, y también es un país que recibe receptor de población extranjera y también de tránsito. Entonces, todo esta es la interacción de estas dimensiones de tránsito, expulsión, recepción y de retorno, posiciona a México como un país estratégico, y a su vez es importante entonces cuando se hacen estas estimaciones de población, pues contemplar cómo se comportará la migración en el pasado y cómo vendrá en el futuro. Entonces, aquí lo que vemos en esta gráfica, ¿sí? Es desde 1950 a 2070, el saldo neto migratorio. ¿Qué es el saldo neto migratorio? Es esa contrastación entre la población que sale y la población que entra a un país. Entonces, hablamos de saldo neto migratorio negativo cuando la población que sale está por encima de la población que llega. Es decir, si quisiéramos decirlo en términos burdos, estamos perdiendo población. Y hablamos de saldo neto migratorio positivo si fuera en sentido contrario, llegara más población de la que está saliendo. Aquí la gráfica nos está permitiendo observar que de manera histórica en el país, generalmente siempre se ha tenido mayor emigración que la población que llega. En los años asociados a la crisis económica de 2008, estuvimos cerca de un saldo neto migratorio cercano a cero, es decir, el balance entre emigrantes e inmigrantes estaba muy igual, muy similar, pero se pronostica incluso que en los años después de la crisis económica y en los años de pandemia, pues se vuelve a tener un saldo neto migratorio negativo, ¿sí? Y eso va a permanecer en el tiempo. Obviamente, es importante comentar que, como bien les he dicho, pues también en términos de migración tenemos unas entidades con mayor saldo neto migratorio positivo y otras con otro saldo neto migratorio. ¿Cuáles son esas entidades? ¿Cuáles son las que más expulsan población a los Estados Unidos? Las tradicionalmente, que como se ha documentado, no solamente en términos cuantitativos, sino cualitativos, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, ¿sí? Y también es importante enfatizar que estos resultados estratégicos en términos de migración internacional nos muestra también cómo se mueve la población dentro del país. Aquí justo voy a regresar a una lámina porque no está el mapa, pero se los presentaremos ya en los resultados. Y es cuando veíamos, por ejemplo, esta distribución porcentual de la población, pues esto también está asociado con la migración interna. La migración interna es la que se contabiliza y que mira los cambios de la población dentro de las entidades federativas. Entonces, claro, aquí veíamos en este ejemplo y en estos mapas cómo Querétaro y Baja California van a tener un mayor porcentaje o una distribución porcentual más elevada en 2070. Muchos de esos escenarios están asociados a la migración interna. Se han caracterizado durante los últimos lustros como entidades federativas receptoras de población que vienen de otros territorios del país. Entonces, esto nos muestra también, y las proyecciones de la población nos va a permitir identificar cuáles son esas entidades receptoras de población y cuáles son las expulsoras. Entonces, esto es importante elevarlo y mostrar cómo también se va a comportar en el futuro esa dinámica de la migración interna, y cómo también pensar cómo, por ejemplo, una política de Estado como, digamos, una redistribución de la población, pues puede cambiar las tasas de migración interna.
Con eso, entonces voy a pasar a la última parte y es cuáles son los retos, para qué esta información, ya lo habíamos comentado que es una información transversal a diferentes ámbitos de la política pública, pero tenemos estrategias, prioritarias en cada una de los grupos de población específicos. En términos de población infantil, ¿sí? Es importante promover y garantizar los derechos universales para toda la población. Si tenemos buenas condiciones de salud, de nutrición, de educación, de cuidados, pues muy seguramente tendremos la esperanza de vida al nacer. Seguiría teniendo esa tendencia a la alza, pero también otros indicadores estratégicos como la tasa de mortalidad infantil, a lo mejor también es una tasa o un indicador que va a ir disminuyendo en el tiempo. Otro reto en términos de población infantil es la vida libre de violencias y abuso infantil. Además, habíamos visto que estos cambios en la estructura por edad de la población, pues nos muestra que en el presente tenemos aún una etapa importante de población adolescente y población joven. Y esto nos crea un escenario inmediato, ¿sí? Un escenario de mediano plazo para crear estrategias donde podamos aprovechar, ¿sí? Ese porcentaje de población joven que tenemos hoy en el país y brindar garantías para que estas personas jóvenes, estas personas adultas que en este momento estamos en el país, podamos tener las condiciones para que durante nuestros cursos de vida logremos tener cuestiones de acceso y de buena calidad para nuestra etapa de la vejez y disfrutar de esa etapa. Entonces, es importante pensar que esto nos brinda también escenarios para que a partir de ahora, de este momento, se tomen estrategias de mediano plazo que repercutan, ¿sí?, en las condiciones de vida de la población en el largo plazo, ¿sí? Aquí enlistamos una serie de acciones, de retos asociados a los jóvenes, el tema de los suicidios, los derechos o el pleno ejercicio de los derechos de salud sexual y reproductiva, la prevención del consumo y de conductas de riesgo asociadas a esto, consumo de sustancias y demás, y pues la educación como ejemplos, pilares para la población adolescente. La pandemia por la COVID-19 nos incita a pensar en muchas cuestiones estratégicas para atender estos eventos coyunturales, para no salir tan desfavorecidos ante esta situación, y por eso es importante continuar pues con la atención integral de la salud, pero también establecer los programas de prevención de enfermedades que están asociadas a causas de muerte prevenibles, diabetes, hipertensión, obesidad, y es muy importante también crear los escenarios para la atención de la salud mental, una dimensión importante para el equilibrio de la población. En términos de fecundidad, pues bueno, los resultados nos muestran el avance que se ha tenido la población y cómo las mujeres en el país pues cada vez también toman sus decisiones sobre salud sexual reproductiva. Obviamente sabemos que no son todas las que tienen ese derecho como tal, que no lo pueden ejercer de manera plena, pero pues nos va mostrando sus cambios, y en ese sentido pues es importante ante escenarios de baja fecundidad pues pensar en el equilibrio entre las brechas que conocemos a nivel salarial entre hombres y mujeres, promover esta integración, esta armonía entre cuidados, trabajo. Sabemos que muchas veces en términos al momento de tener un hijo o una hija, muchas veces las mujeres salen por un tiempo del mercado de trabajo, entonces se necesitan de políticas de Estado que permitan y que flexibilicen estas cuestiones para buscar una distribución equitativa del trabajo no remunerado y remunerado, y a su vez, pues ahora sí que en términos de cambios culturales, pues promover la formación de masculinidades positivas. Si hablamos en términos de envejecimiento, bueno, pues ya vivimos una charla sobre todas las implicaciones del envejecimiento, la importancia de la política intergeneracional, y pues crear los escenarios para una seguridad económica que posibilite el desarrollo pleno y la vida activa de las personas mayores, y a su vez pues temas de cuidado, de erradicar la discriminación y demás.
Cerrando con la parte de migración interna e internacional, pues bueno, lo que se busca es crear las estrategias para que se garantice una migración segura, ordenada y regular. Sabemos que la migración como tal pertenece a un derecho humano. Toda persona tiene derecho a migrar si en algún momento lo requiera o demás, pero que esa migración sea libre, segura, que no tengan que afrontar procesos delictivos y demás durante el proceso de migración, pero también es importante crear esos procesos que permitan reintegrar la población que retorna a los países y demás. ¿Sí? Y en términos de marginación y accesibilidad, que esto es uno de los también pilares del CONAPO, de los índices de marginación, pues nos permite a partir de estos resultados de las proyecciones y la marginación, pues identificar cuáles van a ser esas entidades, esos municipios que tienen demandas específicas con respecto a infraestructura, a condiciones socioeconómicas, condiciones de la vivienda, y a partir de acciones que faciliten esto, pues van a permitir mejorar el bienestar de las personas. Con esto termino la exposición sobre las proyecciones de la población. Es importante entonces comentar sobre las cifras. Esta presentación sintetiza todo el acervo de información que se tiene en estas bases de datos, pero bueno, es comentarles que en el transcurso de hoy y mañana el CONAPO va a publicar ya las cifras en la página del CONAPO actualizadas a 2070. Son 120 años de historia y de dinámica demográfica que nos permite pues ejecutar y crear las acciones para favorecer las condiciones de bienestar de la población. Y en términos de los municipios, es importante anticiparles que con estas proyecciones de México, de las entidades federativas, pues se va a empezar la tarea de actualizar las proyecciones de los municipios del país y se espera en cuestiones de meses ya tener unas proyecciones actualizadas de los municipios para que también faciliten la toma de decisiones de los diferentes órdenes de gobierno. Pues con eso concluyo y les agradezco su tiempo y su disposición para escuchar esta plática. Gracias. Agradecemos mucho la ponencia por parte del maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de Análisis Estadístico e Informática de CONAPO. Y agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, daríamos paso al espacio de preguntas, comentarios que tuvieran. No he detectado ninguna al momento, más que felicitaciones al ponente. Excelente información, agradezco la información. Muchas gracias. Excelente trabajo. Son algunos de los comentarios. Y pues bueno, en lo que ponen algunos otros más, voy a cederle los micrófonos al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, licenciado. Gracias, muy amable. Qué interesante, la verdad es que nos provoca muchas reflexiones, Luis Felipe. Entonces, primero que nada, reiterarte el agradecimiento por parte de la Secretaría de Gobernación, que somos instancias de la misma institución, del propio INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, por esta sesión del día de hoy, Proyecciones de la Población en México. Es que nos provoca tantas reflexiones, Luis Felipe, y ojalá que ahorita nuestros amigos y amigas se animen a lanzar preguntas, ya sea a través del chat o a través de Facebook, para que podamos continuar con esta sesión. Vienen un par de ellas a través del Facebook, que ahorita mismo las vamos a ir checando de poco a poco. Luis Felipe, pues primero que nada celebrar que tengamos una institución como el Consejo Nacional de Población. Como señalabas, pues su misión, primero que nada, amigos y amigas, es la de la planeación demográfica del país. Y con esta charla del maestro Luis Felipe, me parece que nos ha dado una información explícita y para entender justamente lo que significa
esto de la planeación demográfica del país. Y luego, como señalaba Luis Felipe, CONAPO tiene atribuciones para analizar, evaluar, sistematizar y producir información sobre estos fenómenos demográficos tan fundamentales como la mortalidad, la fecundidad y la migración, que al final de cuentas pues, son los que van marcando la situación demográfica de nuestra sociedad y de los diferentes grupos, y también, como señalabas, pues los escenarios, la situación y el impacto hacia adelante. Entonces, pues esto sin duda alguna nos ha movido a diversas reflexiones y sobre todo, Luis Felipe, yo diría que nos tendría que servir para prepararnos hacia allá, ¿no? No solo hacia el futuro, como tú señalabas, 2070, sino pues prácticamente tenemos que empezar a trabajar ya para que en 2070 tengamos una situación que nos permita enfrentarnos a los impactos de esta situación demográfica que tú nos has explicado. Entonces, quizás esta parte de que tú llamabas al final los retos, me gustaría mucho enfatizar sobre ella, porque es como sensibilizar a la gente, a los amigos y amigas que nos escuchan el día de hoy, porque sin duda alguna, Luis Felipe, hoy tendríamos que estar ya pensando en invitar a las autoridades locales a que hiciesen, tomaran cartas en el asunto, porque lo que no hagamos el día de hoy, sin duda alguna, pues no lo vamos a poder hacer ya cuando se nos venga el tiempo encima y cuando tengamos que tener atención a otra composición demográfica. El peso, por ejemplo, de la población adulto mayor va a ser cada vez más significativo. Luis Felipe, eso, pues ya desde la vez anterior estábamos hablando de que nos tenemos que preparar como país, como sociedad y como municipio para la atención de una población adulta mayor, pues cada vez más significativa, por un lado, ¿no? Y por otro, los retos que tú señalabas, de los cuales, por supuesto, todos ellos de la más relevancia, desde garantizar los derechos universales, los temas de justicia y cambio cultural, el tema de seguir atendiendo a una población adolescente. Luis Felipe, el tema del bono demográfico ya es algo que hemos perdido, que pierde cada vez más peso en esta composición demográfica, o todavía tenemos posibilidades de incidir positivamente en él, ¿no? Y por supuesto los temas de la salud de la población y los temas cada vez más relevantes de la migración. Y al final, Luis Felipe, un tema de lo más relevante, sin duda alguna, que me gustaría ver si te merece algún comentario, porque la importancia de CONAPO tiene que ver con esa financiación demográfica, pero sobre todo yo celebraría este trabajo que nos permite cada vez más contar con información a nivel municipal. Muchas veces hemos dicho, Luis Felipe, que nos parece hoy normal que tengamos esta información a nivel municipal, pero eso no ocurría, pues en el estado del país, digamos, relativamente hablando, hace poco tiempo no contábamos con esta información, contamos exclusivamente con información a nivel nacional. Poco a poco fuimos contando con información a nivel estatal y ahora, pues ya, básicamente, esta información de calidad y a nivel municipal tiene un impacto y puede ser utilizado por las autoridades que nos escuchan, que ellos ya directamente van a poder hacer sus análisis con todas las plataformas que brinde CONAPO, Luis Felipe, con todos los elementos de información que ustedes vayan proporcionando, y que entonces, pues además de esta charla, podrán contar con esa información para que hagan sus propios análisis en estos retos, en estos aspectos que tú mencionaste, o en aquellos que les sean ya de particular interés. Perfecto, Ernesto. Pues muchísimas gracias. También aproveché para ver una pregunta, apreciación muy interesante sobre esperanza de vida al nacer. Entonces les voy a responder las tres preguntas. Bono demográfico, es lo de esperanza de vida al nacer, y lo de la información municipal. Entonces, bueno, en términos de bono demográfico, es importante reconocer que obviamente, como vemos esto en el futuro, vamos a tener una composición etaria del país muy diversa, donde vamos a tener ya más personas mayores. Pero en este momento, en 2023,
los jóvenes y las jóvenes del país siguen representando y siguen siendo un grupo de población importante. Es decir, tenemos todavía bono demográfico y de ahí la necesidad de aprovechar esta ventana de oportunidad para propiciar un mayor desarrollo económico y mejorar la calidad de vida y las condiciones laborales de la población. Si tenemos población joven, población adulta en este momento con buenas condiciones laborales, que tengan acceso a seguridad social, a beneficios para la pensión y demás, entonces muy probablemente vamos a ser población que en los próximos años, ¿sí? Pues podamos disfrutar de manera plena de nuestra etapa de la vejez. Entonces es importante reconocer eso. Hasta 2030 se pronostica que la población joven empezará a decrecer, pero aún así, eso en 2030 serán 6 de cada 10 personas jóvenes. Entonces aún tenemos bono demográfico y bueno, de aquí la importancia de todas estas estrategias que se deben ir complementando con Jóvenes Construyendo Futuro, becas Benito Juárez, pero también estas relaciones entre Estado y mercado para fortalecer las buenas condiciones laborales de la población joven y adulta en el país. Eso con respecto al bono demográfico. Con respecto a la apreciación que nos daba el compañero sobre esperanza de vida al nacer, que me gustó mucho, voy a leer lo que él comentó y con eso respondo, ¿no? Entonces él dice, en el caso de la esperanza de vida para los estados industrializados, ¿por qué es más alta? Me imagino que son los de la frontera y el norte a los que se refiere. Él se imagina que toman en cuenta los servicios de salud, pero en el caso de las estadísticas de la pandemia, los estados del sureste tuvieron un índice de mortalidad más bajo con respecto a los del norte. A manera de comentario, muy bien. Y este comentario es muy, muy bueno y muy rico por eso, porque tenemos que mostrar que la pandemia, ¿sí? Tuvo diferentes comportamientos en términos de mortalidad a nivel de las entidades federativas. Entonces, claro, cuando veíamos el análisis de mortalidad, pues veíamos que le pegó de manera fuerte por su posición, por sus condiciones y demás a las entidades del norte, pero también en el centro, al Estado de México, a la Ciudad de México, y no tanto a las del sur, ¿sí? Sin embargo, hay que reconocer que inherente al levantamiento de la información del país, tenemos en algunas ocasiones una omisión de las defunciones o en ocasiones como la COVID fue una causa de muerte nueva, hubo una mala declaración en algunas cuestiones para identificar quién había muerto por COVID-19 y demás. Entonces eso nos puede hablar también de una omisión y es importante siempre que vamos a analizar cada uno de los indicadores estratégicos en términos de los años de pandemia, pues mostrar todos los datos con precisión, con cobertura y con calidad del dato. Entonces, sobre eso, pues aprovecho para comentarles sobre un trabajo que ya está en proceso de publicación en el CONAPO que hicimos de manera específica. Nosotros se ha identificado que la esperanza de vida al nacer en los años de pandemia, ¿sí?, afectó de manera preponderante a las zonas urbanas del país. Entonces, lo que hicimos fue estimaciones de la esperanza de vida al nacer, pero en las grandes ciudades del país se tomaron 54 ciudades del sur, norte y centro. Pero ¿qué fue lo que encontramos? Si bien las del norte fueron las que más se afectaron en el primer año de pandemia, más años de vida perdieron, fueron las que más rápido se recuperaron. En 2021, su recuperación fue muy rápida. Eso no pasó con las del sur y la parte del occidente del país, donde perdieron en 2020 y siguieron perdiendo en 2021. Entonces, por eso los resultados ya que tenemos en 2022 y 2023, donde tenemos nuevamente que las ciudades del norte, entidades del norte, pues son las que tienen la mayor esperanza de vida en nacer. Nos muestra que si bien se vieron afectadas por la pandemia, tienen también sistemas de infraestructura en salud, también la cobertura de las vacunas, etcétera, que permitieron una mayor recuperación en el indicador. Pero muy bien, eso es con respecto a la pregunta que nos acaba de hacer el compañero. Y ahora sí que, como bien lo dice Ernesto, pues relevar la importancia de esta información, en este caso todos los indicadores estratégicos que nos muestra, pero también reconocer que la información que vamos a tener a partir del próximo año con las proyecciones municipales es una información muy rica, muy valiosa,
que nos permite también conocer cómo van a ser esos patrones de envejecimiento, cómo se comporta el bono demográfico a nivel de los municipios del país. Y entonces, en ese sentido, pues también a partir de eso tener como símiles y decir, ok, tengo yo esta población joven, voy a ver cuántos municipios del país están enfrentando esa misma situación y a partir de eso, entonces crear así y mirar referentes para tener estrategias exitosas en términos de mayor alcance a la población. Entonces, eso es de sumamente importancia, la riqueza que tenemos con la información municipal. Es un esfuerzo complejo por el número de municipios que tenemos en el país, por la información, por la calidad que se tiene, pero lo que hacemos muchas veces es, con esta información estatal, nos ajustamos y les brindamos a todas las autoridades locales pues información valiosa y muy rica a nivel también de cada uno de sus municipios. Gracias, Ernesto. Al contrario, maestro Luis Felipe. Oye, Luis Felipe, y fíjate que con tus comentarios también me hiciste pensar en otro actor que habría que traerlo a la mesa, los consejos estatales de población, ¿no? Porque estos consejos, sin duda alguna, pues tienen un papel fundamental. Y de hecho, amigos, va a ser tema de una de nuestras siguientes exposiciones del CONAPO. Y lo traigo a colación en este momento, Luis Felipe, porque, como comentabas, pues la conciliación demográfica que hacen ustedes de las diferentes fuentes para hacer luego esta proyección, en donde tenemos información a nivel estatal y municipal, pues esto implicaría como la importancia de que la definición de políticas públicas pasa pues, por los consejos estatales y sin duda alguna requeriría una gran comunicación y una gran coordinación entre estados y municipios para que fuera pues un poco más congruente lo que vayan a hacer los municipios. ¿No lo crees así, Luis Felipe? Claro que sí, Ernesto. Eso está muy interesante, porque como yo les decía cuando empecé la exposición, para nosotros como Secretaría General es sumamente relevante que cada una de las instituciones estatales y municipales, cada vez que publicamos proyecciones, nos comenten y entre un esfuerzo colaborativo nos digan, ¿saben qué? Nosotros nos gusta su información, necesitamos que la presentemos de esta forma y para generar una estrategia de política pública. Entonces, eso nos muestra un escenario de cooperación interinstitucional que al final, entre ese diálogo del gobierno federal y el gobierno estatal o los gobiernos municipales, pues podemos alcanzar al bienestar de la población. Entonces, dentro de las acciones que se ha hecho en CONAPO, que de manera cotidiana, pues tenemos comunicación directa con los consejos estatales de población y los consejos estatales de población, de acuerdo a la dinámica demográfica de cada entidad, pues se crean acciones para justo pues anticipar o prevenir cualquier cuestión. Entonces, por ejemplo, yo les hablaba de la ANAPEA, que es un claro ejemplo que nos muestra de cómo hay esa coordinación federal y estatal. En la ANAPEA tenemos los grupos estatales para la prevención del embarazo adolescente y en esos pues, los COES pues entonces dicen, bueno, lo que vamos a promover es dinámicas de educación sexual y demás, entonces alianzas con las instituciones educativas en los estados y demás, y de esa forma pues crear cursos y demás, ¿no? Entonces también el tema de anticonceptivos con el salud y eso nos muestra como esa interacción que hay. Entonces, eso es algo importante y de manera anual el CONAPO se reúne a través de las COCOEF, las comisiones consultivas con las entidades federativas, con todos los COEF pues, se presentan los resultados de esta investigación, los COEF pues, nos comparten sus acciones y pues a partir de eso pues se van definiendo y se va llegando hasta los niveles de gobierno de tercer alcance. Y incluso ya tenemos algunas entidades como el Estado de México, San Luis Potosí, que ya están creando ¿sí? sus consejos municipales de población, los COMUPOS. Entonces, eso es una estrategia bien interesante. Ernesto, pues aprovecho también para responder otras preguntas que he visto en el chat, que nos pregunta un compañero de Altamira, Tamaulipas, que cómo la calidad de los mexicanos y el impacto en la vida laboral de las personas mayores afecta a la economía del país y sobre dónde pueden encontrar la información a nivel municipal. Bueno, esto de la calidad y demás, como bien les anticipo, es importante pensar en las políticas públicas desde manera prospectiva, de forma de curso de vida,
todas las personas experimentamos diferentes etapas de la vida, la infancia, la juventud, la etapa adulta y la vejez. Entonces es importante pensar que como vamos a transitar por todas esas etapas de la vida, es ir creando los escenarios en cada etapa de la vida para que cuando vas avanzando en tu curso de vida, pues puedas aprovechar al máximo y tengas buenas condiciones de vida. Entonces, desde la infancia con educación, cuidado, prevención de violencia, desde la juventud, si tenemos buenas oportunidades de educación superior, de buenas en términos de salud, programas sociales, inserción al mercado laboral y dentro de nuestra etapa adulta, buenas condiciones laborales y demás, pues eso va a ir brindándonos que aprovechemos y que fortalezcamos nuestras etapas de vida y pues de manera conjunta toda la población tenga equidad y pues todo ese apoyo intergeneracional. Entonces, eso es cómo repercutiría y pues esto lo estamos viendo en estos indicadores. También podríamos hablar en términos de avances, ¿sí? La disminución de la tasa específica de fecundidad adolescente, la disminución de otros indicadores como la tasa de mortalidad infantil o el aumento de la esperanza de vida al nacer. Y sobre las preguntas, ¿dónde van a encontrar la información? En la página del CONAMPO, cuando ustedes entren, va a haber una columna que dice acciones, acciones y programas de las proyecciones de la población y entonces allí en proyecciones de la población van a estar las bases de datos y durante los siguientes meses vamos a ir publicando el visualizador, la infografía, todo este material. El siguiente año se espera actualizar la información de las proyecciones municipales y hasta el momento no se tiene planeado proyecciones a nivel de localidades por toda la complejidad que implica, porque en ocasiones se van creando nuevas localidades, reconstruir. Entonces, bueno, el tiempo no nos da e incluso mientras estemos en localidades es probable que ya estemos con el conteo de población y vivienda 2025. Entonces estaremos ya de nuevo actualizando la información. Pero eso en la página del CONAMPO van a encontrar toda la información. Gracias, Felipe. Y también ya amablemente nos pusiste por ahí tus datos de contacto. Y si no, mientras seguimos en la charla, ojalá que los puedas poner en el chat del Zoom, Luis Felipe, para que si alguien quisiera tener alguna asesoría más concreta, más particular, también pueda, como siempre, aprovechar pues esta gran disposición del CONAPO y de sus autoridades. Oye, Luis Felipe, también hiciste pensar en esto con esto que platicabas, de algo que en la administración pública los clásicos siempre dicen, que la administración pública te acompaña desde la cuna hasta la tumba. Y que entonces, pues todo, como administradores públicos, como personas servidoras públicas, pues tenemos que trabajar, preparar, diseñar, instrumentar acciones, políticas públicas, en fin, pues pensando desde los recién nacidos hasta la última fase de vida. Y todo eso pues implica pensar, preparar, diseñar, formular cualquier acción que desde la administración pública sea necesaria para la atención de todos los grupos de población diferentes que tú has venido comentando y que entonces pues esto requiere muchas cosas, Luis Felipe: preparación, capacidad, recursos, planes, acciones en general, que pues hoy justamente con todo esto que nos has platicado, pues has logrado provocar esta reflexión sobre lo que necesitamos prepararnos ya desde las administraciones públicas municipales y de ahí pues establecer una gran coordinación en los ámbitos de gobierno estatal y federal. Y no sé si esto te merezca una última reflexión, Luis Felipe, para ir cerrando esta brillante sesión. Así es, Ernesto. Así es, Ernesto. Justo es importante lo que acabas de comentar. Siempre como funcionarios públicos y como representantes de las diferentes autoridades locales somos sujetos de cambio, sujetos que debemos proponer ideas y demás que al final alteren o modifiquen las condiciones adversas que enfrenta la población. Entonces ese es un reto que cada día deberíamos tener de cómo vamos a
a repercutir o crear los escenarios para fortalecer. Entonces, obviamente, para tomar estas decisiones adecuadas de política pública, pues es importante aprovechar toda la valiosa información que tenemos en el país y a partir de esta información, en este caso que nos brinda también el CONAPO, pues poder tomar decisiones de política pública con evidencia que sea más efectiva y más certera y que podamos focalizar hacia qué grupos de población tenemos que atender. Pues sin duda alguna algo muy productivo, muy enriquecedor, Luis Felipe. La verdad es que te reiteramos este agradecimiento por habernos presentado proyecciones de la población en México. Amigas, de verdad esperamos que sea también, que haya sido de interés y de utilidad para todos ustedes por todo lo que ha significado, ¿no? Presentar los aspectos básicos de cómo estamos en términos de nuestra población, Luis Felipe, cómo vamos a seguir creciendo, los impactos que esto va a tener en términos de los diferentes grupos de población y sobre todo, pues cómo nos debemos de preparar, ¿no? De preparar como sociedad, como país y fundamentalmente como personas servidoras públicas, sean municipales, estatales o federales, para pues atender esto que tú llamabas los retos de nuestros fenómenos demográficos. Pues caray, amigas, la verdad es que ha sido muy productivo. Los datos de contacto ya los puso ahí Luis Felipe. La información aparece en la página del CONAPO, como él nos ha explicado. Y pues no nos resta más que agradecer al maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de Análisis Estadístico e Informática del CONAPO, que hoy nos haya acompañado. Luis Felipe, muchas gracias por esta charla sobre proyecciones de la población en México. Algo sin duda de lo más relevante. Y pues sobre todo agradecer al CONAPO que seguimos con esta gran colaboración de la mano de la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo, y con base en ello pues agradecer también las siguientes sesiones que van a estar también muy interesantes, muy relevantes. Población indígena y afrodescendiente el miércoles 6 de agosto y todo lo que tiene que ver con los consejos estatales de población para el mes de septiembre. Luis Felipe, muchas gracias por tu valiosa disposición el día de hoy, por abrirte un espacio en tu agenda. Y agradecer en nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, que nos haya dado esta charla brillante sobre predicciones de la población en México, cómo vamos a crecer y todo lo que es importante para evaluar información sobre los fenómenos demográficos en nuestra sociedad, fecundidad, mortalidad, migración, envejecimiento, en fin. Pues todo esto es de lo más relevante y por ello te damos las gracias en nombre de nuestras instituciones. Y a todos ustedes, amigos y amigas que nos acompañaron, también agradecerles que se hayan hecho un espacio en sus agendas. La verdad es que esto no vamos a dejar de decirlo, apreciamos que nos escuchen y también esperamos que sea de gran interés y utilidad para todos ustedes la información que el día de hoy nos trajo el Consejo Nacional de la Población. A todo nuestro equipo de trabajo del INAFED que hace posible esta transmisión también les agradecemos y que tengan una gran tarde y por supuesto cuenten con toda la información que aquí se ha brindado. Muchas gracias.